En este momento quiero compartir el tema exhortación a los creyentes inmaduros. Así le he llamado a esta porción. Exhortación a los creyentes inmaduros. El apóstol aquí, en este pasaje, escribe con tristeza, con dolor, con preocupación y tal vez con decepción. Y es interesante que a veces encontramos en la vida a muchos creyentes que llevan años en la iglesia y se alegran de ser miembros de la iglesia con montones de años, congregándose, pero sin ministerio, sin un servicio para con el Señor, sin fruto visible para la obra de Dios. Y es triste que aquí el apóstol Pablo, al escribir esta porción, para concluir el capítulo, exhorta, como nosotros también, a que no seamos inmaduros en nuestro modo de pensar y de actuar. Y noten lo curioso cómo comienza el apóstol diciendo: acerca de esto tenemos mucho que decir. El apóstol tenía tantas cosas que decir a los creyentes hebreos, sin duda alguna a la iglesia primitiva en Jerusalén, que luego dice, y difícil de explicar. Qué triste. Qué triste lo que escribe. Y en este tema que yo le he llamado exhortación a creyentes inmaduros, en primer lugar le quiero compartir pensando en creyentes pasivos, le llamé. Creyentes pasivos e indiferentes a la Escritura. Porque dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué, te preguntas tú? Tal vez tú te preguntas, ¿por qué el apóstol está diciendo mucho que decir, difícil de explicar? ¿Por qué? Y él mismo nos explica aquí diciendo, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. Es interesante que mi profesor, con quien yo estudié los últimos años, muchos de los cursos que él enseñó, iba a diferentes países a enseñar. Y grababa de allí, de los diferentes países. Y sin yo saber en qué país estaba, yo sabía la nación. Porque de tanto en tanto, él nunca fue bueno para contar chistes. Pero cuando decía una cosa graciosa, habían en la congregación creyente que se reían inmediatamente. Yo sabía, está en México. Pero cuando él estaba enseñando en Centroamérica, la gente, después de un rato, ¡pum!, se reía. No espontáneamente, no sé si me entiende la idea. Y es lo que yo noto aquí, en este pasaje. El apóstol ansiaba contarle muchas cosas a la gente. Mucho de lo que ya ocurrió, comparándolo con lo que está ocurriendo y con lo que ha de venir. Difícil de entender para ellos. Para la audiencia era difícil porque no estaban preparados. Porque no querían entender la Biblia, no querían estudiar la Biblia. La iglesia le está ofreciendo muchas formas de aprender con un instituto bíblico, tal vez con el curso Cómo estudiar la Biblia, con la regla de interpretación bíblica, enseñándole hermenéutica y todas las cosas había por haber, pero la gente no quería entender.
Creyentes pasivos, tardos para oír. Que para que puedan entender hay que hacerle un dibujo. Y después de hacer el dibujo había que pintarlo, porque aún en blanco y negro no podían entenderlo. La tristeza es que la audiencia a quien el apóstol está enviando esta carta era hebrea. Vale decir, con una base bíblica buena del Antiguo Testamento, pero que ahora estaban completamente indiferentes a la palabra de Dios. El apóstol le dice, tardos para oír, retrasados para oír. El apóstol tenía mucho que decirles, demasiado, pero ¿cómo le explico si tienen tanta indiferencia a lo que Dios me ha dado para compartirle a ellos? El apóstol notó que no había ninguna motivación bíblica, ninguna motivación espiritual por entender y aprender qué dice la Biblia. Ya habían pasado unos cuantos años en la iglesia. Pero aún así, eran tardos para oír. Qué triste. Muy triste la situación, porque pasando al versículo 12, observemos qué dice. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Qué triste. Muchos años llevaban en la iglesia, pero no aprendían nada. Muy antiguamente venía a nuestra iglesia una hermana en Cristo, que vino por muchos años, y una de las que iniciaron esta iglesia. Y en cierta ocasión contó mi pastor que uno de los yernos le dijo, suegra, ¿cómo puedo yo ser salvo? Ay, no sé, mijito. Pero el domingo acompáñame a la iglesia y el pastor le dirá cómo usted puede ser salvo. ¿Cuánta gente hay así hoy? Después de tanto tiempo debe de haber sido ya maestros. Vale decir, estar enseñando a otros. Ser un maestro. Un maestro nunca puede enseñar lo que no sabe. El maestro primero tiene que aprender lo que él quiere enseñar a otros. Y era la situación que encontramos aquí en esta iglesia. Aquí vemos que el apóstol estaba esperando que cada creyente de esta iglesia tuviese un crecimiento espiritual. Pero en ellos nada de esto ocurría. El Señor Jesucristo, por otro lado, espera de ti y de mí frutos, no palabrerías. Muchas veces nosotros como creyentes nos convertimos en políticos espirituales. Puro bla bla. Solo hablamos. Y a través de la Escritura, la palabra de Dios, el Señor demanda de nosotros fruto. Fruto que abunde para nuestra propia cuenta. El Señor quiere que le sirvamos a Él y mostremos fruto para Él. Lo que Él esperaba, ¿verdad? Así que los creyentes
Aquí no estaban creciendo porque no querían. Nada más. Porque no querían. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tenían que ser maestros. No lo fueron. No lo fueron. Ellos todavía están teniendo necesidad de tomar leche. En la etapa del crecimiento, vemos que hay tres partes. Primero, cuando a nosotros se nos da de comer en la boca, cuando somos bebés. Ahí la mamá nos enseña a comer y nos da. Hasta que el niño aprende a comer solo. Ya cuando grande, y es interesante que cuando nos casamos y tenemos niños, ahora nosotros pasamos a la tercera etapa, en que nosotros empezamos a dar de comer a nuestros niños. Así que en la vida, en cuanto a la comida, tiene tres etapas. Cuando a mí me dan de comer, cuando yo aprendo solo a comer y cuando yo comienzo a dar de comer a otros. Es muy interesante en la vida. Muchas madres dieron de comer a sus hijos. Y cuando aquellas madres ya están viejitas y enfermas, generalmente son las hijas que comienzan a darle de comer a la mamá cuando está viejita. Ahora su madre pasa a ser hija, que tiene que darle comer, lavarla, bañarla, cambiarle pañales y todo el tipo de cosas. Porque el hombre se vuelve niño nuevamente. El apóstol esperaba, él ansiaba después de tantos años de ver a creyentes nuevos y todos sirviendo al Señor, guiando personas a Cristo, discipulando a otros, compartiendo con otros lo que ya se ha aprendido. ¿Qué beneficio tiene que nosotros como creyentes nos estemos empapando de la Biblia, aprendiendo tanto de la Biblia y no somos capaces de enseñar a otros? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve un hombre que estudie mucho, demasiado, si ya todos estoy estudiando, si no se va a un colegio, a la universidad, a enseñar a otros lo que ha aprendido? ¿Tendrá algún beneficio un cerebro con tanta información para cuando se muera los gusanos lo puedan disfrutar? Los gusanos no necesitan conocimiento. Somos nosotros los seres humanos que tenemos que dejar huellas en otros. ¿En qué etapa estás tú? ¿En qué etapa estás tú? ¿Todavía estás abriendo la boca que otros te esté dando de comer? Como los hebreos. Cuando Dios hablaba con Moisés, los hebreos le dijeron a Moisés: no, Moisés, que no hable Dios con nosotros, que tú hablas, tú enséñanos, tú dinos. Pero nosotros no queremos oír a Dios. Y eso se está viendo en una manera grande hoy en día en las iglesias. Mucha gente no quiere aprender de la Escritura. Sin embargo, el apóstol ansiaba que cada creyente en la iglesia fuese un maestro, un profesor de Escritura, un profesor de Biblia enseñando a otros, para que cada creyente deje a un lado la inmadurez espiritual. No cierran ahí en Hebreos. Les invito a ir al libro de Gálatas, capítulo 4.
Gálatas capítulo 4, versículo 3. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, observen, Pablo escribiendo aquí, así también nosotros cuando éramos niños, él se incluye y él se dice que en el pasado también fue un niño. Estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Hoy en día la gente quiere vivir bajo los rudimentos del mundo. Del inicio, el principio de las cosas. El apóstol Pablo también nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y en el versículo 8. Observen, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cuánta gente hoy hay que cree más lo que le enseña su pastor, su obispo, su sacerdote, que lo que dice la Biblia? ¿Cuánta gente, hermanos? ¿Para cuánta gente vale más la voz del hombre que la voz de Dios? Capítulo 2, versículo 20 de Colosenses. Pablo dice en Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Todo lo humano se destruye. Todo pasa. Pero la Escritura no. La Biblia dice que el mundo va a pasar, mas su palabra no. Isaías el profeta dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pero al hombre le gusta creer y confiar en las palabras de hombres que perecen, pensamientos que perecen, en lugar de confiar en lo eterno, en lo divino. Ellos estaban en la etapa en que aún seguían abriendo su boca y le dieran la enseñanza cuchara por cuchara, que no eran capaces de crecer ni comer por sí mismos. En lugar de estar dando de comer o ministrando a otros con la palabra de Dios, Dios va a demandar un día de cada creyente. La gente tiene el pensamiento que tan solo el pastor y los maestros de escuela dominical, ellos nomás tienen que estudiar la Biblia. Pero no hay ningún pasaje que diga aquello. Cada creyente es responsable de vivir la vida cristiana conforme a lo que la Biblia dice. Ellos no quisieron capacitarse para estudiar y luego enseñar a otros. Fueron indiferentes en cuanto a ello. Muchos creyentes hoy se estancan porque no quieren vivir la vida cristiana, ni menos tener el andar con Cristo. No quieren. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios y en el capítulo 4,
Veamos lo que nos dice. Efesios capítulo 4. Efesios 4. Versículo 1. Observemos. 4:1 de Efesios. Yo pues, preso en el Señor. Pablo aquí literalmente estaba encadenado, encarcelado. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El anhelo del corazón de Pablo es que cada creyente ande conforme a lo que lo han llamado. Interesante. Pablo es claro. Miren el versículo 11. Por esta razón, Pablo, el apóstol, escribe aquí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El Señor, con un objetivo, con un propósito, con una razón específica, puso el liderazgo en la iglesia del Señor. ¿Para qué? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cada uno de estos 4 ministerios, de estas 4 responsabilidades que encontramos aquí, en este pasaje, fue con el objetivo de que se le enseñe a la gente la palabra de Dios, la responsabilidad del ministerio, para que ellos lleven la responsabilidad también a otros y hagan lo mismo. Eso se llama discipulado. Lo que hizo el Señor Jesucristo con los 12. Pasó 3 años y medio aproximadamente enseñándoles día y noche. Y luego Él se fue y les dijo, antes de irse, vayan por todo el mundo y hagan todo lo que yo les enseñaba que hagan. Enseñar la palabra, bautizar, discipular. 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, líderes y los creyentes, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Observen. Para dejar de ser un niño cambiante, un niño mimado en la iglesia. Llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor. Observen, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, que dice, crezcamos en todo. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que la falla no está en los principios que el Señor ha dejado. La falla está en el creyente que se puso pasivo. No quiere caminar, no quiere andar en Cristo. No le motiva la Escritura, la palabra de Dios. Por eso que en las iglesias la gran mayoría de los creyentes todavía están en el ABC de la vida cristiana. Todavía están en las vocales de la palabra de Dios. No quieren crecer. No quieren aprender.
No quieren ser maestros. Hebreos capítulo 6. Observemos. Hebreos 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de horas muertas de la fe en Dios. Al principio, al inicio de la vida cristiana, necesitamos saber y aprender del amor de Dios. Pero luego tenemos que seguir creyendo y creciendo en lo que la Biblia dice. Y no quedarnos allí. No seguir que nos estén con la cuchara dándonos de comer. Versículo 12, nuevamente. Hebreos, capítulo 5, versículo 12, que dice: porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Observen. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Qué interesante. Y no de alimento sólido. Lo único que quieren es tomar leche. ¿Por qué? A un niño le cuesta aprender, a un bebé estoy hablando, a los 6 meses ya que se le empieza a dar aproximadamente comida, le es más fácil la leche. Y de hecho, la mamadera, que aún darle con una cuchara la leche. Porque toda la papilla que se le da a los niños, ellos tienen que saborearla y le cuesta. Le es más fácil la mamadera, el biberón, la lechita. ¿Cuántos creyentes hoy hay que son así? Solo quieren leche, que es fácil. Abrir la boca y tragar. Ni siquiera saborear, tragar. ¿Cuántos creyentes hay hoy así? ¿Para quién es la leche? Para los niños, los bebés. Un adulto no necesita leche. Veamos, hermanos, aquí que esta gente habían pasado años, después de tanto tiempo, se creían niños espirituales y actuaban como niños espirituales, deseando tener una mamadera. ¿Se fijan? ¿Se pueden imaginar un hombre de 40, 50 años con una mamadera? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vemos un niño de 7 o 8 años tomando la leche en una mamadera? ¿Para nosotros es natural? ¿O que tenga 12, 15 años? No es normal, ya tiene que estar tomando en un vaso o en una taza. Pero espiritualmente en la iglesia eran bebés espiritualmente. Todos querían que se le esté dando de comer en la boca. El apóstol deseaba enseñarle la Biblia. Tenía mucho que decir y cosas difíciles, cosas interesantes, pero ellos eran niños. No estaban preparados según ellos. No, queremos leche solamente. En lugar de haber crecido espiritualmente, habían retrocedido en su andar con Cristo. En la Escritura, la palabra de Dios, la leche es para los niños, no para los adultos. En la iglesia, estoy hablando. La leche en la Biblia es para los bebés, los niños, no
para los adultos. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Veamos, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 2. Vemos que dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. El apóstol Pedro era casado. Sin duda tenía hijos. Hijos varones. Porque todos los hijos, los varones, son más mamones que las niñas. Y llorones. Yo cada vez que voy a cierto país, el niño chico llorando. Siempre llorando y de repente me molesta eso. Porque aquí en nuestro país los niños chicos no son llorones, pero ya no sé por qué lloran. Y yo sé que es un niño que llora, aunque yo no lo vea, estoy llorando en nuestra casa. Las niñitas no son lloronas, hermano. Una niñita se cae, se para y sigue. El niño, ¡ay! Otra cosa. Dice, el apóstol Pedro está escribiendo y es un hombre observador. Y comienza diciendo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual es para los niños. Nosotros debemos de estudiar e ir a la Biblia con el mismo entusiasmo, con el mismo desespero en que va un niño a tomar la leche. Esa misma actitud. Note que un niño, un varoncito, cuando toma la leche, cuando está tomando del pecho de la madre, ¡oh! Y a veces la madre está dándole pecho, el niño se llega a ahogar y ya tiene que estarle dando unas palmadas porque a veces la muerde pensando que así, por eso Dios lo hizo sin dientes a la criatura. Le va a salir más, el chorro más grueso, más grande. Yo tengo unos sobrinos en que mi cuñada se demoraba más en pasar en la mamadera cuando está más grande que en que ellos se la devolvieran. Ellos no, como decía una cuñada mía, no succionaban la leche, ellos aspiraban la leche. ¡Pum! Así, de una. Y esa debe ser la actitud del creyente, de ir a la Biblia tal y cual, como un niño toma leche, con entusiasmo, con mucho poder, ¿verdad? Con mucho anhelo, hasta que el niño me queda satisfecho. Y un niño cuando no está satisfecho, ¿qué es lo que hace? Llora porque quiere más. Ya cuando está satisfecho, quietito y se duerme, queda tranquilito. Interesante. Pablo también nos habla de los niños en primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice, Pablo escribe aquí, 1 Corintios 3, de manera que yo, hermanos, está hablándole a la iglesia en Corinto, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y observen que dice, como a niños en Cristo. ¿Quién es un niño en Cristo? Es una persona recién convertida. Es un niño, tiene que crecer espiritualmente, así le llama la Biblia. Un recién convertido es un niño. Pero aquí estamos hablando de hombres que llevan años en la iglesia. Años en la iglesia. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Le tuve que hablar como a niños en Cristo, tiempo pasado. Pablo está hablando en tiempo pasado. Versículo 2. Dice, os di, tiempo pasado, a beber leche y no vianda, comida sólida. Porque aún no erais capaces, tiempo pasado. Ni, observen qué triste, ni sois, tiempo presente, capaces todavía.
Aquí habían pasado aproximadamente como 3 años de que Pablo llegó a Corinto y después que les visita. 0 crecimiento en los creyentes. Porque, versículo 3, aún sois tiempo presente carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Habían problemas en ellos y ellos andaban como hombres y no como Cristo, como el andar de Cristo. ¿Por qué? Porque todavía querían que le estén dando en la boca, sin un crecimiento espiritual. Cuando no hay crecimiento espiritual, el creyente abandona el servicio del Señor. Sí, se aparta de la casa del Señor. El creyente deja de crecer. Ya no le motiva a leer la Biblia, ya no le motiva a orar, menos le motiva a ir a la casa del Señor. Ya no va a evangelizar, ni menos discipular. No tengo tiempo para invertir en esas cosas, dice el creyente. El creyente deja de crecer espiritualmente y se vuelve niño, completamente niño. Su inmadurez espiritual no le permite ir más allá de lo que ya está. El creyente que solo toma leche, según la Biblia, es un creyente inexperto, dice la Biblia. Versículo 13. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué es un inexperto? Porque es niño. A un niño no le podemos demandar cosas de grande, porque él es niño. Él tiene que vivir su etapa. No podemos darle responsabilidad de hombre. Aunque lo sabemos, no lo hacemos muchas veces. Mamás le dicen a los niños, vamos a ir a tal lugar, te tienes que portar como una señorita. Tienes que portarte como un caballero. ¿Cómo le podemos decir, cómo le decimos eso a los niños si no es una señorita todavía, ni es un caballero, es niño? Un niño se tiene que comportar como un niño. Los niños son niños. Los jóvenes, actúan como jóvenes, los adultos como adultos. Pero aquí en la iglesia, los adultos, la tristeza del apóstol al escribir esta porción es que los hermanos eran hombres y mujeres grandes, con hijos grandes, con nietos, pero espiritualmente actuaban como niños. Y no sabían nada de la Biblia, eran inexpertos en la Biblia porque no la estudiaban. Solo se quedaban con lo que el pastor le decía una vez en la semana. Y eso no es suficiente. Por mucho que uno se prepare en traer buenos mensajes, no es suficiente. Nosotros comemos todos los días comida. También tenemos que alimentar nuestro espíritu todos los días, de lo contrario vamos a adelgazar. Entonces, aquí el apóstol escribe con tristeza esto, que había inmadurez en ellos. Eran inexpertos porque no pasaban en la Escritura. Ellos solo querían leche, no querían alimento sólido. Y en segundo lugar, para terminar, estamos hablando de la exhortación a creyentes inmaduros. Vimos creyentes pasivos, ahora creyentes activos. El creyente activo es aquel que pasa en la Escritura, que todo lo que aprende, ¿qué quiere hacer? Se siente como ahogado y contarle a otro, buscar, ¡ay, mira lo que descubrí! Y comparte con otros. Versículo 14. Noten el versículo 14. Del 1 al 13 está hablando de inmadurez.
de niñería. Pero cuando llegamos al 14, voy a leer el 13, por contexto para que me entiendan, me sigan. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Niño. Versículo 14. Pero, ¿qué nos dice esa bendita palabra? ¿Qué pasa cuando encontramos en nuestro idioma la palabra pero? Hay un cambio brusco. Noten, pero el alimento sólido, la comida, la carne, el asado, las empanadas, los choripanes que estamos comiendo, y ya empezamos a comer en estos días y que dura hasta el martes, ¿verdad? Riquísimo, demais, decía Sibaldo, ¿te acuerdas de hacerlo? Riquísimo demais. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¡Qué rico! Ahora en nuestro país, en las noticias decían ayer, que en las fondas ahora se está teniendo comida de diferentes países y los chilenos felices, comiendo de diferentes nacionalidades, comida distinta. ¡Qué rico! ¿Verdad? Pero por tanto, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Uno no puede compartir de todo lo que dice la Biblia y cosas finas con personas que nunca pasan en la Biblia. ¿De qué le vas a enseñar tú? ¿Para qué? En nuestro malla de currículo de nuestro Instituto Bíblico, yo tengo más de 40 cursos, 10 por año. Y me preguntaba un pastor este año, cuando fui Quito al Instituto Bíblico, ¿y pastor va a traer los 40? No creo que los traiga los 40. No, porque están enseñando a personas que no pasan tiempo en la Biblia. ¿Para qué? No tiene sentido. Entonces vemos aquí ya creyentes activos. Va a decir los que han alcanzado madurez. Vemos un contraste de pasar del versículo 13 al versículo 14 para concluir el pasaje. Un contraste. Porque el creyente maduro desea el alimento sólido. Solito, él va a la Biblia. Solito comienza a leer. Y no necesita que alguien esté con la picana diciendo, oye, lee la Biblia, lee la Biblia. Porque él desea descubrir la profundidad de la Biblia. Y las cosas profundas solo se encuentran en un estudio sistemático de la Escritura, de la palabra de Dios. Y es lo que dice el apóstol Pedro. Mire, el apóstol Pedro dice en su carta, en su segunda carta, en el capítulo 3, lo siguiente, al concluir su carta. Segunda de Pedro 3. Pedro concluye diciendo en segunda de Pedro 3, 18, antes bien, ahora bien, dice Pedro, creced en la gracia. La gracia, hemos aprendido, lo sabemos por demás, que la gracia viene de Dios. Amén. No es de nosotros, según Efesios. Antes bien, creced en la gracia y, agrega, el que dice, conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo yo voy a adquirir el conocimiento de Cristo? Por pasar tiempo en la Escritura. No esperando que otro estudie y me cuente. No, yo quiero oírlo de los labios del Señor. No de los labios fulano o sutano. Pero si quiero aprender más allá, me voy a juntar con uno que sabe más que yo. Oye, hermano, ¿qué piensas tú de este pasaje? La gracia viene de Dios, depende de Él. Pero el conocimiento depende de mí.
Porque soy yo que tengo que ir a la Escritura. Yo soy que tengo que ir a la parrilla. Una de las cosas por las cuales los hombres les gusta hacer asado. Yo siempre me he preguntado, ¿pero por qué siempre son los hombres que tienen que hacer asado? Nunca he visto una mujer haciendo asado. Lo he visto en Argentina muchas veces, en Uruguay que está muchas veces y aquí en Chile. Hombres no saben hacer nada en las casas, a veces ni un sándwich. Pero vaya que lo hacen bien el asado. Interesante, ¿se han dado cuenta? No pueden freír un huevo sin que se le rompa la yema. Pero el asado, es que es rico. ¿Por qué será? A mí me da la impresión, y he conocido cuando hay puros hombres, siempre, ni siquiera que ir a la mesa, las mujeres ponen mantel, que ponen florero, que ponen adornito, qué cuestiones de los hombres. Lo que me gusta a mí es estar ahí, sacando ahí mismo, ¿verdad? Probando ahí mismo, ¿qué tal está? Porque fíjese, después cuando le dicen, oye, que venga el cocinero a comer, pues ¿qué a comer si ya lo ha probado? Esa me cuenta el hermano José Luis. Pero es así. Es el creyente que tiene que ir al asado. El creyente tiene que buscar la Escritura. El creyente tiene que ir a la Biblia. El creyente que quiere aprender y ser un creyente maduro en las cosas de Dios, va a la Biblia. Porque ya tiene la gracia de Dios para entender la Escritura. Tiene el Espíritu Santo de Dios. Tiene la Biblia en su propio idioma y ahora se puede tener la Biblia en todos los idiomas, qué interesante, por medio de la internet. En todos los idiomas y todas las Biblias, habido por haber. Él tiene que ir a la Escritura para poder aprender. Nosotros siempre estamos proveyendo. A mí me gusta, más que predicar, me gusta enseñar. Y siempre, por años venimos a nuestra iglesia enseñando, por años. Porque es una responsabilidad que Dios me dio. Enseñar. No guardarme nada para mí. Compartir con otros lo que Dios nos ha dado. Y por años comenzamos el Instituto Bíblico. Y cada semana las puertas abiertas están aquí para enseñar la Escritura, la palabra de Dios. Ahora, seguido, se ha enseñado 2 veces el curso cómo estudiar la Biblia, para que la gente aprenda las reglas de interpretación bíblica. Así que por lo menos en nuestra iglesia nadie va a poder criticar que nunca hubo una posibilidad para él o para ella. Porque siempre la ha habido. Siempre la ha habido. Si tú quieres seguir siendo un niño, bienvenido. Contar que hasta dormir puedes aquí, pero no ronques, por favor. No ronques. ¿Verdad? Alcanza el creyente activo, alcanza la madurez. Versículo 14, capítulo 5, versículo 14 en hebreo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Un hermano en Cristo hace poco fue a otra ciudad y estuvo en una iglesia de nuestro compañerismo. Y me dijo, oye, pastor, qué lástima. Me dijo, ¿usted conoce al pastor Fulano? Sí, lo conozco muchos años. Estaba en su iglesia enseñando, qué sé yo. Y me dice, qué triste. Muy poquita gente. Y el pastor sin ánimo, sin entusiasmo, nada. Y yo veo aquí en nuestra iglesia, me dijo, tanta joven que hay en la iglesia, vaya que saben ellos. Tantos maestros que saben de la Biblia, pero allá el pastor, ni el pastor sabe. Cada vez que voy no encuentro sentido. El que pasa la Escritura alcanza a discernir entre lo bueno y lo malo. En el pasado un engañador vino a nuestra iglesia y le sacó dinero a muchos sinvergüenza. Yo lo supe después cuando engañó a varios. Le hizo pedir un préstamo a varios. Y entre ellos, uno se salvó, que no lo engañó. Y ese uno se salvó de no ser engañado, de haber pedido un préstamo y pasado el dinero
ese dinero al sinvergüenza tan solo porque ese uno aplicó la Biblia. ¿No es así, hermano? Aplicó la Escritura, hermano Ángel. Y dijo, no seas aval de nadie. Punto. Los demás, todos tuvieron que ellos poner en su bolsillo ese préstamo para aquel sinvergüenza. Aquí vemos, dice que han alcanzado madurez. Dice el versículo 14. Pero elementos sólidos para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de ir a la Escritura, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, de discernir entre el bien y el mal. ¿Qué pasa con aquellos que tienen los sentidos ejercitados? Ellos van a la Biblia y están descubriendo lo que dice la Biblia. Lo descubren. Luego de lo que están descubriendo, ellos están aplicando a su vida lo que han descubierto en la Biblia. Lo aplican para sí mismos, para posteriormente enseñar a otros. Así se forma un maestro. Después de tanto tiempo, en lugar de ser maestro, tenéis necesidad de que os enseñe cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, el ABC de la vida cristiana. El creyente va a la Biblia, descubre las piedras preciosas allí, aplica a su vida. Una vez que lo entendió, lo maduró en su vida, lo vive, ahora lo comparte con otros. Y se convierte solito en un maestro de la Escritura. Así que, mi hermano, mi amigo, los muchos años en la iglesia no sirven de nada si tú no estás enseñando a otros. Ser un maestro. Un maestro de la Biblia. El Señor nos ha llamado al crecimiento, a crecer en Cristo, para poder servir a Cristo en nuestra vida. La vida cristiana no es para un individuo, es para compartirla con otros. No es solo ser salvo yo y solo yo. No, para compartir a otros. Para concluir, veamos lo que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Así que, Gálatas 6, 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Vale decir, compartiendo la Escritura con todos. Compartiendo el conocimiento que Dios nos da con todos. Debemos de involucrarnos en el crecimiento espiritual de las personas. Eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida, que nos involucremos en el crecimiento espiritual de cada persona. En la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 4. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Dice el apóstol: entre tanto que voy, Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 4, 13, entre tanto que voy, ocúpate. Observen lo primero que le dice. ¿En qué cosa? En la lectura. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Vale decir, aprende, descubre, practica para enseñar. Vemos lo mismo. 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía de la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Observen, ocúpate en estas cosas.
¿Qué cosas? Fíjense en el 13, lo voy a leer nuevamente. Entre tanto que voy, ocúpate. Entonces, en estas cosas, ¿cuáles cosas? Ocúpate en la lectura, versículo 13, la exhortación y la enseñanza. Versículo 15, ocúpate de estas cosas, esas tres cosas que están en el 13. Permanece en ellas, vive en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Manifiesto a todos. Ten cuidado de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muchos hoy están fuera de la doctrina. El creyente ha de dejar de ser un hombre o mujer convencido, porque hay mucha gente que está solo convencida de que es un hijo de Dios. En la primera carta del apóstol Pablo a Tito, Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 16. Tito 1, 16. Dice, profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en todo, en cuanto a toda buena obra. Hay muchos creyentes que son convencidos, que creen que son un hijo de Dios, pero con sus hechos no lo demuestran. Nadie le creería. Con los frutos, digamos. Nosotros debemos ser un creyente convertido, que hace la diferencia. Tito capítulo 2, versículo 1. Tito 2:1. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú tienes que predicar, en otras palabras, lo que dice la Biblia. No lo que pensamos. Si lo que pensamos no está acorde a la Biblia, es mejor no hablar nada. No decir nada. ¿En qué etapa estás tú? ¿Tú eres un creyente pasivo o un creyente activo? ¿Está en la primera etapa del crecimiento que todavía estás esperando que te den cuchara por cuchara la palabra de Dios? ¿O ya aprendiste a comer por sí solo? Si ya aprendiste a comer por sí solo, ahora tu responsabilidad es dar de comer a otros que no saben absolutamente nada de la Biblia. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita.